18 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: «Del César». Entonces le replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Palabra del Señor. La frase con la que termina hoy el Evangelio, «al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», es una de las frases más conocidas de Jesús en el Evangelio. Y sin embargo, creo, es una de las frases en las que menos hemos reflexionado, porque tiene un contenido, una profundidad grandísima que ayudaría a aclarar un montón de cuestiones de nuestro tiempo también, y que si la tomáramos en serio, contribuiría enormemente a que hubiera mucha más paz en el mundo. Vamos a tratar de explicarlo. Primero, al decir el Señor a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, aclara una cuestión evidente, y es que el César no es Dios. Y diréis, bueno, eso es de sentido común. No, eso no está tan claro. En el Imperio Romano divinizaban a los césares y pensaban que los césares tenían una autoridad divina a la que nadie se podía resistir. Había que cumplir las instrucciones, las órdenes del César y en general de la autoridad civil o militar, fueran las que fueran, aunque fueran inmorales. Esto mismo ha ocurrido con mucha frecuencia en la historia. Seguramente recordáis que al acabar la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, aquellos grandes jefes militares nazis se disculparon de los crímenes de guerra que habían cometido y crímenes de lesa humanidad, diciendo que ellos se habían limitado a cumplir las órdenes que les habían dado. Y el tribunal de Nuremberg les hizo ver que las órdenes de los superiores no se pueden cumplir si son inmorales o si afectan a los derechos humanos, porque nuestros superiores en el orden civil no son Dios, no tienen una autoridad absoluta. El César, por tanto, no es Dios. Y esto nos libera de caer en los totalitarismos, de izquierdas o de derechas. Cuando la autoridad civil pretende suplantar a Dios, decirnos en todos los casos, y metiéndose incluso en nuestra vida familiar, en la educación de los hijos o en la intimidad de una familia, cuando pretenden eso, suplantar a Dios, no hay que obedecerles. El César no puede hacerse Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Segunda cosa, al afirmar las dos cosas, Dios y el César, nos ayuda a entender que un buen seguidor suyo de Jesús no puede ser una persona que se salga de la vida de la sociedad. O dicho de otra manera, que un cristiano no puede ser un rebelde permanentemente contra el orden civil, un desobediente de las leyes, un infractor de las normas, o una persona que se niega a pagar impuestos o a obedecer a las autoridades civiles. Y menos aún podría hacerlo diciendo: «es que soy cristiano». No, ser cristiano también nos obliga a que tomemos muy en serio nuestras obligaciones en la sociedad, porque Jesús no ha dicho solo a Dios lo que es de Dios, sino que ha añadido y al César lo que es del César. En tercer lugar, el Señor nos ayuda a distinguir el ámbito en el que cada una de estas dos autoridades puede ejercer su jurisdicción. ¿Cuál es el ámbito del César? El ámbito del César es un territorio y en un tiempo determinado. Y tiene esa autoridad porque Dios se la da. Claro, ¿por qué obedecemos los cristianos al César? Porque Jesucristo nos ha dicho al César lo que es del César.
Es decir, nosotros reconocemos que tienen legitimidad las autoridades civiles, económicas, militares, sobre nosotros, porque Jesucristo nos ha dicho que reconozcamos esta autoridad que tienen. Pero tienen, como veíamos anteriormente, un poder limitado, que no está al mismo nivel que Dios. Es Dios quien ha dicho, de acuerdo, al César lo que es del César. Es Dios quien ha permitido que un ser humano, que no es el creador ni es Dios omnipotente, pueda ejercer el poder con respecto a otros seres humanos. Y por último, ¿cuál es el ámbito de Dios? Después de haber visto el ámbito del César, ¿cuál es el ámbito de Dios? A este respecto, los santos padres explicaban una cosa muy bonita, y es que esa moneda que le habían presentado a Jesús, dinos, ¿tenemos que pagar impuestos o no? Esa moneda puede recordarnos a cada uno de nosotros. Somos como una moneda, cada una de las personas. Y en nuestro bautismo, Dios ha dejado acuñado en nuestra alma una huella, una efigie, que es la suya, la de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos recibido la filiación divina. Hemos sido hechos a imagen y semejanza, pero además, por el bautismo, se nos ha incorporado a la familia de Dios. Y por tanto, puede ser que las monedas de nuestro bolsillo, que el dinero de nuestra cuenta bancaria, haya que dárselo a las autoridades civiles, pagando los impuestos, etc. Pero nuestra alma no es del César. Nuestra alma tiene acuñada la imagen de Jesucristo. Somos de Dios. Hemos nacido para Dios. Y sería una idolatría que un cristiano viviera para el César, es decir, viviera para un líder político, para una ideología, para un determinado proyecto cultural. No. Nuestra alma ha sido creada por Dios y para Dios. Así que, al César lo que es del César, los impuestos, las normas y las leyes que atañen a las cuestiones civiles, y a Dios lo que es de Dios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.